Planeta Reddit, la historia de hoy es... Descubrí que mi esposo había perforado los condones después de confiarle mi historia de abuso. Soy una mujer de 28 años y siempre he tenido muy claro que no quiero tener hijos. Esta decisión la tomé desde los 16 años y nunca he dudado al respecto. Siempre he sido muy directa sobre esto en todas mis relaciones. Les explicaba a mis parejas que si tener hijos era algo importante para ellos, yo no era la persona indicada. Algunas lo aceptaron, otras decidieron terminar la relación. Y me parecía justo. Entiendo que mis decisiones personales no tienen por qué determinar los sueños de otros. Pero nunca he ocultado mi postura sobre este tema. Ha sido algo no negociable para mí desde el principio. A menudo me preguntan por qué no quiero tener hijos. Sé que lo hacen con la intención de convencerme, queriendo contarme todas las cosas maravillosas de ser madre. Pero estas preguntas me incomodan mucho. Siento que nadie necesita saber mis razones. El hecho de que no quiero hijos debería ser suficiente explicación. Para ser sincera, mis motivos están conectados con experiencias muy dolorosas que prefiero no recordar. Me ha tomado años de esfuerzo llegar a un mejor lugar mentalmente, y no quiero perder ese progreso reviviendo el pasado sin necesidad. Por eso, cuando alguien insiste en preguntar, simplemente me niego a responder o les digo que es un asunto personal. Tengo mis razones y no tienen derecho a cuestionarlas. Esta postura siempre había funcionado bien hasta ahora, ya que la mayoría de personas la respetaban. Por eso nunca imaginé que un día me encontraría en esta situación. Cuando conocí a David, mi esposo de 33 años, hace 3 años, fui clara desde el inicio sobre no querer hijos. Él siempre dijo estar de acuerdo, y le creí. No tenía motivos para dudar de un hombre de 30 años que parecía tan seguro de lo que quería. Recuerdo haberle dicho para la tercera o cuarta cita que si quería que nuestra relación avanzara, debía saber que yo jamás tendría hijos. Nada me haría cambiar de opinión sobre esto. Pareció aceptarlo sin problemas y el tema no volvió a mencionarse en los meses siguientes. Cerca del primer año de relación, durante una conversación casual, me preguntó por qué no quería formar una familia. Quise contarle, pero revivir ese trauma siempre ha sido muy difícil para mí y no me sentía lista para enfrentarlo mentalmente. Se lo expliqué así. Le dije que tenía mis razones y que no era falta de confianza en él, sino que hablar de ello traería a la superficie muchas heridas y sentimientos que prefería no remover en ese momento. Me abrazó, me consoló y nunca más insistió con el tema. Desde entonces, no volvimos a hablar sobre tener hijos. Me sentía inmensamente agradecida por tener una pareja que entendía y respetaba mis límites. Nuestra relación siguió creciendo por otro año hasta que me propuso matrimonio. Estaba feliz y profundamente enamorada. Aún así, le pregunté nuevamente si estaba seguro, porque mi decisión sobre los hijos no cambiaría. Me respondió que nunca había estado tan seguro de algo en su vida, y que si eso hubiera sido un problema, se habría alejado desde la cuarta cita. Me dio un discurso que en su momento me pareció romántico y sincero, aunque ahora lo veo diferente después de lo sucedido. Me habló sobre cómo yo era el amor de su vida, y que nunca me dejaría por el tema de los hijos, porque cualquier familia que él deseara tenía que incluirme a mí. Nos casamos en una ceremonia hermosa, principalmente con su familia y amigos presentes. No soy cercana a mi familia y no tengo contacto con mi madre, así que no los invité. Solo han pasado 6 meses desde la boda y todo parecía perfecto. Tengo buena relación con su familia, nos reunimos seguido, ambos tenemos buenos trabajos y estamos bien económicamente. No nos falta nada, y sé que esto puede sonar privilegiado, pero así son las cosas. Y ahora tendré que dejarlo todo atrás porque David ha cambiado completamente. Me siento perdida, como si mi vida hubiera dado un giro total y ya no tuviera control sobre nada. Todo cambió hace 2 semanas cuando recibí un mensaje de mi hermana por Instagram. No sé cómo me encontró ni por qué me buscaba, pero ese mensaje me provocó un ataque de pánico y culpa terrible. Tuve que pedir una cita urgente con mi terapeuta. Me encontraba en el suelo, jalándome el cabello y sin poder respirar bien. David no estaba en casa y sentía que iba a colapsar. Me tomó mucho tiempo calmarme un poco. Le conté a mi terapeuta sobre el mensaje y mi reacción. Me explicó que había reprimido estos sentimientos durante tanto tiempo que un simple detonante había sacado todo a la superficie. Me dijo que no me había dado el tiempo de procesar mis sentimientos sobre mi infancia y el abuso que sufrí, por eso tuve una reacción tan fuerte ante un simple «Hola, ¿cómo estás?». Me aconsejó que ya era momento de enfrentar estas emociones y recuerdos, que seguir suprimiéndolos no me ayudaría a sanar. Me sugirió hablar con alguien al respecto, si no con ella, con alguien más. Fue entonces cuando decidí contarle todo a David. Tengo otros amigos en quienes confío, pero la conexión emocional que sentía con David era única. Al menos eso creía en ese momento. Le agradecí a mi terapeuta y le mandé mensaje a David diciendo que necesitaba hablar con él urgentemente sobre algo importante.
Me dijo que tenía que salir a un viaje de trabajo por una semana, y que justo estaba empacando. Entendí que la conversación tendría que esperar, pues necesitaría tiempo y paciencia para explicar todo lo que había pasado. Se fue al viaje y esa semana fue muy difícil para mí. No podía decírselo por mensaje ni quería hacerlo por teléfono. No respondí el mensaje de mi hermana porque no quiero permitir que esa parte de mi vida regrese. Cuando David volvió a casa, corrí a abrazarlo y lloré desconsoladamente. Se asustó mucho y me abrazó por lo que pareció una eternidad. Ya no podía contenerlo más. Le pedí que se sentara, que necesitaba contarle todo y que no podía esperar más. Era la mayor de 8 hermanos. Mi padre falleció cuando yo tenía 2 años y después mi madre cayó en una espiral de depresión y adicciones. Estaba presente físicamente pero ausente en todo lo demás. Prácticamente me crié sola. Cada cierto tiempo quedaba embarazada sin que supiéramos quién era el padre, y se negaba a interrumpir el embarazo, o dar en adopción a los bebés. Era el ejemplo perfecto de una madre negligente, y tuve que criar a todos sus hijos siendo yo misma una niña. Hoy mis hermanos tendrían una hermana de 23, un hermano de 20, una hermana de 17, un hermano de 16, 2 hermanos gemelos de 14 y una hermana de 12. Los primeros años después de perder a papá, mamá más o menos funcionaba. Estaba ausente pero al menos mantenía un trabajo y me alimentaba. No era lo ideal, para nada. No había crianza ni cuidado real, pero me mantenía viva y honestamente era todo lo que había aprendido a esperar de ella, incluso siendo tan pequeña. Las cosas empeoraron cuando nació mi hermana Cynthia. Era una bebé tranquila que no lloraba mucho ni daba problemas. Aún así, mamá esperaba que yo la ayudara. Solo tenía 5 años pero no me quejaba. Era como mi muñequita, y me encantaba jugar a vestirla. Ayudaba a mamá con cosas pequeñas como cambiar pañales y vigilarla mientras dormía. No era mucho, pero si hubiera sabido en lo que se convertiría, no habría hecho ni lo más mínimo. Poco a poco mamá se fue alejando, y yo era quien pasaba todo el tiempo con ella. Cuando cumplió 1 año, mamá comenzó a usar la excusa de que solo yo podía hacer que comiera. Decía que solo me hacía caso a mí, así que toda la responsabilidad recayó en mis hombros. Tristemente era cierto, pero solo porque yo me tomaba el tiempo con ella y mamá no se molestaba. Era su excusa perfecta. Años después entendí que era una forma de manipulación. Me gustaba cuidar a Cynthia y no me parecía malo. Es decir, así había crecido y pensaba que todos los hermanos mayores cuidaban a los menores. Para cuando quedó embarazada de Warren, que ahora tiene 20 años, había perdido totalmente el control. Yo tenía 8 años cuando él nació y Cynthia 3. Mamá me pidió que también cuidara de Warren, porque según ella había hecho un excelente trabajo con Cynthia. Intenté negarme porque había empezado la escuela y quería pasar tiempo con mis amigos. A veces llevaba a Cynthia conmigo, pero con Warren todo mi tiempo libre desapareció. Le dije que no la ayudaría, y recuerdo que me golpeó con tanta fuerza que me dejó moretones en la espalda. Mi madre era abusiva pero también astuta. Nunca me golpeaba en lugares visibles. Siempre era en zonas que la ropa cubría y usaba mi ejemplo para controlar a Cynthia primero, y después al resto. Cada vez que Cynthia se negaba a algo, la amenazaba con golpearla como me golpeaba a mí. Era horrible para las dos. Y así siguió el ciclo. No tenía vida propia y estaba forzada a ser madre siendo una niña. No podía ver a mis amigos porque tenía que cocinar para los niños. No podía participar en actividades después de clase porque tenía que ayudarles con la tarea. Tenía que limpiar la casa. Era como una sirvienta y era horrible. No tenía descanso y de alguna manera ella había puesto a todos los niños en mi contra. Hablaba mal de mí cada vez que estaba sobria, lo cual no era frecuente porque casi siempre estaba drogada o ausente. Ninguno de los niños me quería y eso hacía todo más frustrante. Aguanté todo lo que pude, pero cuando quedó embarazada por última vez, cuando yo tenía 15 o 16 años, ya no pude más. Llegó a casa anunciando que tendríamos otro hermano. Nadie en la habitación se alegró. Era evidente en nuestras caras. Entonces, furiosa, comenzó a gritarnos a todos, especialmente a mí, diciendo que tenía que hacer esto por ella. Le dije que no. Simplemente me negué a seguir cuidando a ninguno de los niños. Estaba agotada. Y no era mi responsabilidad criar a los hijos que ella seguía teniendo. Ese fue el último día que hice algo por ellos. No más ayuda con tareas. No más cambios de pañales. Nada. Solo seguí cocinando porque lo había hecho desde pequeña y estaban acostumbrados a mi comida. Además, no soy capaz de dejar que alguien pase hambre, pero ese fue mi límite. Cuando mamá se dio cuenta de lo que pasaba, comenzó a presionar a Cynthia y Warren para que tomaran la responsabilidad. Fue un desastre, pero al menos yo estaba a salvo. Sé que fue a costa de Cynthia y Warren, pero honestamente no me siento culpable. Si no me hubiera defendido en ese momento,
habría seguido atrapada en la misma rutina. Cuando nació mi hermana menor, mi madre vino a decirme que dejara mi berrinche y la ayudara porque yo siempre había sido quien cuidaba de todos. Dijo que no podía hacerlo sin mí. Me negué rotundamente. Me amenazó con no alimentarme si no la ayudaba. Le respondí que si intentaba algo así, denunciaría todo a las autoridades. Eso la calló por un tiempo. Pero comenzó a descuidar al bebé. No la alimentaba. La dejaba llorar en la cuna. Era una pesadilla vivir en esa casa. Ya había tenido suficiente. Tenía 16 años y decidí que no podía soportarlo más, así que me escapé. Me fui en medio de la noche con algo de dinero y nunca miré atrás. No pude denunciar a servicios infantiles lo que estaba pasando. Y esa fue la última vez que supe de ellos. No intenté contactarlos y ellos tampoco me buscaron. No sé qué fue de mis hermanos. Y nunca intenté averiguarlo porque si lo hacía, me habría sentido responsable y habría vuelto. Pero necesitaba ser un poco egoísta por primera vez, o habría terminado siendo la cuidadora de mis hermanos para siempre. Terminé la escuela, fui a la universidad, trabajé duro y construí una vida completamente separada de mi familia. En todos estos años, nunca le conté a nadie por lo que había pasado porque era demasiado doloroso incluso recordarlo. Sufrí abuso físico y emocional, y tuve que trabajar sin descanso todos los días para asegurarme de que todos comieran. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya había criado suficientes niños en esta vida y no tenía energía para más. Estaba cansada de ser madre y quería ser simplemente yo misma por el resto de mi vida. Cuando terminé de contarle todo esto a David, estaba llorando como una niña y él me abrazó todo el tiempo. Sentí un alivio como nunca antes y fue una experiencia increíble. Había llorado tanto que me dolía mucho la cabeza. Me llevó a la cama, tomé medicina y me quedé dormida inmediatamente. Me sentía agradecida de tener un esposo que podía entender mi historia, y con quien podía compartir cualquier cosa. Nunca imaginé que estaba equivocada y que la única persona que había jurado protegerme y apoyarme sería quien traicionaría mi confianza y destruiría mi fe en la gente. A la mañana siguiente, noté que David no estaba en la habitación. Sabía que no tenía trabajo porque acababa de regresar de su viaje la noche anterior. Bajé las escaleras y lo escuché hablando con su madre. Estaba por regresar a mi habitación cuando lo oí mencionar mi nombre. No debería haber escuchado a escondidas, estuvo mal. Pero cuando lo escuché decir mi nombre, tuve un presentimiento horrible. Pensé que iba a contarle todo a mi suegra, algo que no quería para nada. Le había compartido la parte más dolorosa de mi vida en confianza, y no quería que nadie más supiera el desastre que fue mi infancia durante tantos años. Me quedé escuchando lo que decía. Ahora pienso que incluso habría podido perdonar si solo le estuviera contando mi historia a su madre. Pero lo que escuché me devastó por completo, y han pasado días desde esa llamada y todavía no sé qué hacer. No solo le estaba contando todo a su madre. También dijo que si hubiera sabido todo lo que había pasado y lo fuerte que me sentía sobre no tener hijos, nunca se habría casado conmigo. Dijo que lo había engañado al no contarle todo sobre mi pasado antes, y que sentía que había perdido su tiempo conmigo. Incluso llegó a decir que estaba pensando en dejarme porque no podía perder más tiempo con una mujer egoísta que había reprimido sus instintos maternales por un capricho. No pude seguir escuchando más. Ya había oído suficiente. Había luchado todos esos años y para él lo que viví era una simple excusa. Minimizó completamente todo mi sufrimiento y llamó a mi decisión de no tener hijos un simple capricho. No podía creer que fuera tan insensible. Se había mostrado tan comprensivo cuando le conté sobre mi madre y mis hermanos, y ahora veía este lado cruel de él que no conocía. Realmente no entiendo a qué se refiere cuando dice que lo engañé. Él siempre supo que no tendría hijos. Se lo dije una y otra vez y constantemente le pregunté si estaba de acuerdo con eso. Siempre fingió estarlo. Si tenía un problema con mis decisiones y quería una familia numerosa, debió ser honesto al respecto. Él es quien desperdició mi tiempo, no al revés. Y lo peor es que subió las escaleras minutos después y fue increíblemente dulce conmigo. Su comportamiento me hizo dudar de mí misma, y por un momento pensé que quizás había entendido mal. Pero ya no puedo verlo de la misma manera. Es un actor y me ha estado engañando durante mucho tiempo. No puedo seguir cayendo en su actuación. No sé qué hacer. He estado tan mal estos últimos días que ni siquiera tengo la energía para confrontarlo y decirle que escuché lo que le dijo a su madre. Es muy solitario y deprimente, y él sabe que algo anda mal. Ha intentado hablar conmigo pero he estado evadiendo el tema. Aunque sé que no puedo seguir evitándolo para siempre. Simplemente no entiendo por qué aceptó casarse conmigo, o siquiera empezar una relación cuando sabía que yo no quería tener hijos y él sí. No tiene sentido. A veces pienso que quizás es su madre influyendo en él, pero nunca pareció ser alguien que se dejara influenciar por otros. Aunque, qué sé yo.
Claramente no conozco al hombre con quien me casé y a estas alturas nada debería sorprenderme. Supongo que solo vine aquí a desahogarme. No sé si debería irme, confrontarlo o simplemente dejarlo así por ahora. Me siento atrapada y necesito ayuda para salir de esta situación. Actualización 1. Leí todos sus comentarios con atención y me alegro tanto de haberlo hecho porque me ayudaron a estar más alerta sobre lo que David realmente podría estar planeando. Y algunos de ustedes acertaron. Él había estado planeando dejarme embarazada todo este tiempo. No lo he confrontado todavía, pero ahora no tengo otra opción porque descubrí que todos los preservativos en su cajón estaban manipulados. Todos tenían agujeros. No puedo describir la furia que sentí. Me siento insegura en mi propia casa. Ni siquiera me atrevo a confrontarlo porque no sé de qué más es capaz. Solo sé que no puedo seguir viviendo aquí con él. Intenté probar su reacción sutilmente. Le dije que desde el mensaje de mi hermana en Instagram, me había estado sintiendo muy paranoica, y que también había hablado con mi terapeuta. Le conté que todo ese trauma había regresado, y que ahora quería tomar medidas concretas para asegurarme de no quedar embarazada por accidente. Estábamos cenando cuando se lo dije, y lentamente bajó su tenedor y me preguntó a qué me refería. Le dije que estaba considerando ligarme las trompas. Así no habría ningún riesgo. Quise presionarlo un poco más, así que agregué que como ninguno de los dos quería hijos, él también podría hacerse una vasectomía para estar doblemente seguros y eliminar cualquier posibilidad de sorpresas. También mencioné que la vasectomía era mejor opción porque es una cirugía más sencilla y la recuperación es más rápida. Me miró como si le hubiera pedido que me diera sus pulmones. No dijo nada, y en ese momento supe que haría todo lo posible para evitar que me ligara las trompas, y tenía razón. Dijo que nada de eso era necesario y que me estaba preocupando sin motivo. Me dijo que la cirugía era un gasto innecesario, especialmente porque siempre éramos cuidadosos. Dejé pasar el tema y le dije que no estaba segura, que era solo una idea. Esto pasó hace 3 o 4 días y desde entonces ha iniciado intimidad todos los días. Creo que está desesperado por dejarme embarazada lo antes posible ahora que mencioné la posibilidad de la cirugía. Muchos de ustedes lo advirtieron, pero no quería creerlo. Este hombre, este matrimonio y esta casa ya no son seguros para mí y necesito planear mi salida lo antes posible. Actualización 2. Lo confronté. No lo había planeado pero no pude contenerme más. Se estaba poniendo muy insistente, y me estaba presionando hasta que llegué a mi límite. Fue la pelea más grande que hemos tenido y sé que no hay vuelta atrás. Le dije que lo había escuchado hablar con su madre y todo lo que le había dicho. Intentó desviar la culpa diciendo que estaba mal escuchar una conversación privada entre él y su madre. Le dije que se fuera al diablo porque me había estado mintiendo todo el tiempo, diciéndome que estaba bien con que no quisiera tener hijos mientras secretamente planeaba embarazarme. Me dijo que lo estaba acusando sin pruebas, así que simplemente abrí su cajón y le tiré los preservativos manipulados a la cara. Se puso pálido. No dijo nada por un buen rato, pero yo estaba demasiado furiosa para quedarme callada. Le estaba gritando sin control, y le dije que no tenía derecho a arruinar mi vida, y engañarme cuando no estaba de acuerdo con mis decisiones. Se desmoronó y me dijo que me amaba y que no quería perderme, que pensó que tal vez podría convencerme con el tiempo. Dijo que todas las mujeres quieren ser madres, que solo creen que no quieren. Así que además de ser un completo idiota, mi esposo también es machista y retrógrada, y se lo dije exactamente así. Le pregunté cuál era su plan porque sabía que yo estaba totalmente en contra de tener un bebé. Se habría dado cuenta bastante pronto que no podría convencerme. ¿Qué pensaba hacer entonces? Admitió lo que todos ustedes temían. Dijo que pensó que me dejaría embarazada por accidente, y que entonces yo no optaría por un aborto. Me quedé sin palabras. Había esperado que no cayera tan bajo, pero con esa confesión demostró que era la peor clase de persona, y que nuestra relación no tenía salvación. Se disculpó y juró que nunca volvería a traicionar mi confianza, rogándome otra oportunidad. Pero simplemente me fui a otra habitación y me encerré. Estoy harta de él y de todo este drama. Lo único que siempre he querido es una vida tranquila. No pude tenerla de niña y no la he conseguido de adulta. Estoy cansada de la hipocresía y los dobles estándares del mundo y creo que estoy mejor sola. No puedo manejar esto. No puedo volver a confiar en David sin importar lo que haga. No puedo perdonarlo. Esto es imperdonable para mí. No hay vuelta atrás. Actualización 3. Me he mudado y he iniciado los trámites de divorcio. Sabía que tenía que hacerlo, pero David seguía en negación y me pedía que lo perdonara. No lo hice. Toda su familia se metió y vinieron para una intervención, y me acosaron, pero no estaba dispuesta a ningún intento de salvar el matrimonio. El matrimonio era una mentira y David es un mentiroso. No quería tener nada que ver con él. Mi suegra llegó al extremo de decir que estaba castigando a su pobre hijo por lo que mi madre me había hecho.
Pero David la miró con furia y ella se calló. Le dije que no tenía derecho a meterse en mi vida personal. Ella respondió que era familia y le dije que no por mucho tiempo. Les pedí a todos que se fueran y aunque se resistieron, me mantuve firme. Ya tuve suficiente. Busqué un departamento y encontré uno que podía pagar mientras sacaba mis cosas. David me miraba incrédulo. Creo que fue entonces cuando entendió que esto era real y que no había marcha atrás. Me rogó que intentáramos terapia de pareja, o que nos tomáramos un tiempo en lugar del divorcio, pero le dije que no tenía sentido aferrarse a una relación muerta, y que la única razón por la que él quería que funcionara tan desesperadamente, era porque sabía que todo era su culpa, y que por él las cosas habían llegado a este punto. Ahora que me he mudado a mi nuevo lugar, me siento entumecida. Espero acostumbrarme a esto y confío en que me espera algo mejor. Por ahora, solo me alegra estar segura y haber dejado atrás otra relación tóxica.